Paz a vosotros, Iglesia de Dios, séptimo día y amigos que nos escuchan. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecac de Valseca. Continuando, mis hermanos, con el eslogan Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús, en esta segunda semana, viendo el subtema El nacimiento y desarrollo de la Iglesia, hoy miércoles 13 de noviembre del 2024, nos corresponde el tema La primera persecución de la Iglesia, lecciones para el servicio cristiano. Para esto, mis hermanos, les invito a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en esta mañana estamos tus hijos aquí reunidos, primeramente, para agradecerte por el privilegio de que tú nos regalas un día más, del que podemos ver cuán grande es tu amor, del que podemos apreciar la hermosura de tu creación. Gracias, Padre bendito. Ahora bien, te pedimos que tú seas con nosotros en estos momentos que hemos dedicado a escudriñar más sobre tu palabra. Danos entendimiento, sabiduría, Padre bendito, para que seamos ese ejemplo de fortaleza, fe y valentía, como aquellos apóstoles, Pedro y Juan, que hablaron sobre la verdad, sobre tu verdad, que predicaron el Evangelio, llevando así las buenas nuevas. Padre bendito, haz que estos temas lleguen a tocar nuestros corazones, que sean escuchados en toda la faz sobre la tierra. Gracias te damos, Padre, porque tenemos el privilegio de conocer por medio de las Santas Escrituras muchas cosas que quizás son ocultas, pero que gracias a lo que está escrito, nosotros podemos conocer más sobre ti. Bendito Padre, te pedimos perdón si hemos fallado. Perdónanos. En el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 1 al verso 22. Vamos, mis hermanos, a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a seguir viendo cuál fue la primera persecución de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo. En este mismo capítulo, mis hermanos, veremos el resultado del segundo sermón de Pedro. Los 5,000 hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue su proclamación en la resurrección de Jesucristo. Mis hermanos, les invito a que juntos vayamos leyendo cada uno de los versículos y analizándolos.
En los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, nos hablan sobre la primera persecución de la iglesia. Dice así: mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Quisiéramos resaltar aquí algo que es realmente sorprendente, mis hermanos. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución contra el Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y llevado a la cruz? Fueron las autoridades religiosas, mis hermanos, especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo fue salvado y también José de Arimatea, que probablemente ellos eran fariseos. Sabemos también que Saulo de Tarso era fariseo. Al parecer había muchos otros fariseos que llegaron a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después de que los fariseos hubieron acabado con el Señor Jesús, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección, y entonces fueron ellos los que constituyeron en enemigos contra los apóstoles, que estaban proclamando la resurrección de Jesucristo. Ahora les pregunto, mis hermanos, ¿quiénes son los saduceos en nuestros tiempos? Los saduceos en nuestros tiempos son los que niegan lo sobrenatural, niegan la palabra de Dios con sus labios y con sus vidas. Y es importante que veamos que, como los saduceos de aquel entonces, los saduceos de nuestros tiempos tratan de oponerse a cualquiera que predique la resurrección. Ellos permiten que se predique acerca de Jesús y que uno diga que Jesús fue una persona amable, buena y tolerante. Y si usted lo hace así, pues no se hallará en problemas. Pero si se encontrara con oposición, si usted predica a Jesucristo como el poderoso Salvador que vino a esta tierra, denunció el pecado y murió en la cruz por nuestros pecados de los seres humanos y luego resucitó con gran poder. Ese es el mensaje impopular. Cuando los apóstoles lo predicaron, estos saduceos les llevaron ante el Sanedrín, supremo tribunal religioso de los judíos. En los versículos 3 y 4 de este capítulo 4 de los Hechos, dice: y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Ahora, mis hermanos, no olvidemos que todo esto ocurrió en el pórtico de Salomón, después que Pedro predicó su sermón. Si fueron salvados unos 5,000 hombres solamente, ¿cuántas mujeres y niños más creerían? Sin duda alguna, una gran multitud de personas la que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Aquella, espiritualmente hablando, fue una verdadera pesca milagrosa, que por sus dimensiones no se repetiría en toda la historia de la Iglesia, mis hermanos. Siempre hemos sido reacios a criticar a Simón Pedro. No podemos menos que amarle porque, en medio de los contrastes de su carácter, amaba profundamente al Señor, y no hay la menor duda que Dios lo usó en esta ocasión de una manera grande y poderosa. En los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 nos dice: aconteció al día siguiente que se reunieron a Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya habíamos visto antes a este grupo. También estaban allí, y con toda su astucia, Anás y Caifás, los 2 hombres que condenaron a muerte a Jesús. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 7, mis hermanos?
y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Veamos, mis hermanos, que Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después de que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín quiso entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Y veamos las respuestas de Pedro, aquí en el versículo 8 hasta el 12, mis hermanos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ahora, fíjese usted que dice aquí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No dice que fuera bautizado con el Espíritu Santo en esta ocasión. Él ya había sido bautizado con el Espíritu, pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para anunciar el Evangelio por medio de la predicación. Y a usted y a mí, mi estimado hermano, mi estimado oyente, nos hace falta también la plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo que deberíamos buscar, es algo que deberíamos anhelar. Ellos habían tenido que quedarse y esperar el día del Pentecostés, día en que todos fueron bautizados en un cuerpo. En ese día sí fueron bautizados en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Si usted viene a Jesucristo hoy, mi hermano, mi estimado oyente, será bautizado con el Espíritu Santo y colocado en el cuerpo del creyente, en el mismo momento en que usted es regenerado. En los versículos 9 y 10, mis hermanos, dice así: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora notemos, mis hermanos, que hasta este momento, cada vez que Pedro abría su boca, metía la pata, como solemos decir en una conversación informal o coloquial. Pero esta vez, Pedro, como diría Pablo en su carta a los Efesios, tenía sus pies calzados con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado por el Espíritu Santo, y dijo exactamente lo que debía decir. Observemos su aguda observación diciendo: notar que estaba siendo interrogados por el bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera había sido sanado. En el versículo 11, mis hermanos, dice: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro destacó dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera fue crucificado y que resucitó de los muertos, y la segunda que Jesucristo era la piedra, la roca. En Mateo 16:18 vemos que Jesús había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién era la roca, mis hermanos? La roca era Cristo mismo. Observemos que Pedro dijo: este Jesús es la piedra. ¿Cuál era la piedra, mis hermanos? ¿Era la iglesia o era Simón Pedro? No, mis hermanos, era el Señor Jesucristo. Como Pedro mismo diría en su primera carta, capítulo 2, verso 7, Jesús, la piedra que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra principal del edificio. Esto ha sido logrado por medio de la resurrección. Es evidente que la resurrección es el hecho central de la predicación del Evangelio, y Pedro añadió en el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora recordemos, mis hermanos, que la pregunta fue: ¿con qué poder y en qué nombre habéis hecho estas cosas?
Y después de explicar la fuente del poder, como vemos en este versículo, Pedro se refirió al nombre, es decir, que Pedro recordó el nacimiento de Jesús, las instrucciones del ángel en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 21, cuando el ángel habló con José y le dijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, él es el Salvador. Este fue su nombre desde el principio. Cuando uno acepta este nombre, lo hace aceptando todo lo que su persona implica. Y Pedro dejó en claro, y nosotros queremos dejarlo en claro también y enfatizar el hecho de que cuando usted, mi hermano, acude a Jesucristo, usted viene a Él para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvarle. La ley no le puede salvar, la religión tampoco le puede salvar. Una ceremonia, tampoco puede salvarle. Solo uno, el nombre de Jesús le puede salvar. Jesús es el nombre de aquella persona que descendió a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a Él por fe, esa persona se salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener la salvación, mi hermano. Si usted acude a Él, si confía en Cristo, entonces usted será salvo. Ese paso garantiza la salvación, mis hermanos. ¿No es interesante que en la larga historia de este mundo y en todas las religiones del mundo, con todo el dogmatismo que estas religiones presentan, ninguna de ellas puede ofrecer la certeza de una salvación segura? Y este fue también el gran mensaje de Simón Pedro, mis hermanos, mensaje que dio mientras estaba lleno del Espíritu Santo, y esta fue una gran afirmación para concluir su mensaje ante el Sanedrín. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos dice el versículo 13 de este capítulo de los Hechos de los Apóstoles? Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los que les escucharon sabían que estos hombres no tenían estudios ni una formación cultural como para expresarse de esta manera, pero los hombres del Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. Cuán maravilloso es tener una vida que de un modo u otro dirija la atención de los demás hacia la persona del Señor Jesucristo. En el versículo 14 y 15, mis hermanos, de este capítulo, nos dice, y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaran entre sí. ¿Cree usted que por fin, al ver personalmente al hombre sanado y después de haber escuchado el discurso de Pedro, fueron acaso conmovidos? No, mis hermanos, de ninguna manera. Esto se observa al ver la forma en que continuaron con su conferencia. Ahora, mis hermanos, veamos el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces pudieron negar que un milagro había sido hecho en aquel hombre enfermo. Tienen que ser personas que viven en el siglo XXI, alejadas por una gran distancia en el tiempo, quienes niegan la existencia de los milagros. Y quisiéramos decir aquí que si algunos de estos escépticos de nuestro tiempo hubieran estado allí en aquel entonces, habrían tenido muchas dificultades para negar el milagro. Incluso los escépticos de aquella época tuvieron que reconocer que un milagro había tenido lugar. Hay muchas personas en la actualidad que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían. Pero eso no es verdad. Esta multitud aquí en el capítulo 4 de los Hechos, mis hermanos, habían visto un milagro, lo reconoció, pero no creyó. Y usted y yo, estimado hermano, tenemos la misma naturaleza humana que tenía aquella gente.
El problema aquí no pertenece al área de la mente, es un problema de la voluntad y el corazón. Es el corazón lo que es por naturaleza perverso, la incredulidad, es decir, la dificultad para creer. No proviene de la falta de evidencias, el problema radica en la condición del corazón humano, que tiene la culpa de que no tengamos suficiente fe. Ahora observemos que estas autoridades continuaban conspirando y dijeron, aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo de los Hechos, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ahora, los apóstoles tenían una respuesta lista para ellos. Veamos el capítulo 19 al 22. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que les había hecho, ya que el hombre en que se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Uno creería que el corazón de los hombres del Sanedrín habrían sido enternecidos por esta declaración, pero no sucedió así, sino todo lo contrario, ya que sus corazones se endurecieron aún más. ¿Qué nos dice el versículo 23 y 24, mis hermanos? Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos al oírlos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Veamos esta escena, mis hermanos. Pedro y Juan habían sido puestos en libertad, habían regresado a la iglesia y dieron su informe. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión de la iglesia primitiva y creemos la condición espiritual de la iglesia nunca ha estado después de un nivel tan alto como este que aquí observamos. Hallamos la clave de esto en su oración. No fue simplemente una oración cualquiera, fue un himno de alabanza en el cual dijeron, Soberano Señor, tú eres el Creador. Tenemos que algunos que en la actualidad profesan ser cristianos no estén tan seguros como para poder afirmar lo mismo que con absoluta convicción proclamaron aquellos antiguos cristianos, de que el Señor es Dios y Creador. Mi hermano, el Señor es Dios. ¿Está usted seguro de que el Señor Jesús es Dios? Es que se trata de un asunto muy importante. Esta falta de seguridad caracteriza hoy a muchos que pretenden aceptar una especie de cristianismo a la carta. Se trata de no desentonar con el ambiente general que acepta a un cristianismo light, libre de todo compromiso con la fe bíblica, que tolera e incluso promueve una actitud de duda permanente ante las afirmaciones de las Sagradas Escrituras y rechaza de manera especial todos los elementos sobrenaturales del relato bíblico, tanto Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se pone en duda eventos relacionados con la vida y milagros de Jesús, su muerte y resurrección de los muertos. De la misma manera se niega la acción del Espíritu Santo en el mundo actual, su obra de llevar a las personas a una convicción de su pecado y rebelión contra Dios, y de transformar a las personas que creen en el Señor Jesucristo como en su Salvador, en nuevas personas, por medio de un nuevo nacimiento espiritual. Parece como si algunos sectores llamados cristianos estuviesen demostrando por la pérdida de convicciones firmes y en consecuencia han perdido el poder divino que caracterizó a la iglesia del primer siglo y en consecuencia han perdido también su impacto en la sociedad. Se piensa más en métodos para atraer a la gente que en movilizar a los cristianos para que proclamen el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de la resurrección y la victoria de Jesucristo
sobre las fuerzas del mal. Sería trágico que algunos estuvieran más interesados en constituir clubes religiosos que a aceptar las consecuencias que el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su triunfo sobre la muerte tienen para los seres humanos de nuestro tiempo. Ante toda incertidumbre y falta de definición por parte de muchos, resulta inspirador contemplar a aquel intrépido grupo que, acosado por sus adversarios, sin ningún apoyo por parte de los poderes públicos y con escasos recursos materiales y humanos, se dirigió a Dios en oración, ensalzando y honrando su nombre. Y cuando un grupo de cristianos se expresa con esta sencilla confianza en Dios, Él escucha esas oraciones, Él manifiesta su presencia, Él actúa con poder, y ese poder se hace evidente de tal manera que supera todas las expectativas. Y entonces nadie puede atribuir los resultados a las circunstancias Estas son las oraciones expresadas para que las escuche Dios y no para impresionar a los oyentes. Claro que aquellos hombres y mujeres creían que Jesucristo era Dios y conocían las tremendas implicaciones de permitir que el Espíritu Santo de Dios actuase entre ellos y por medio de ellos. Mis hermanos, les invito a que seamos ejemplos de fortaleza, fe y valentía como la que tuvieron Pedro y Juan para hablar la verdad, para predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, les deseo un bendecido día a cada uno de ustedes. Su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecac, de Valseca. Paz a vosotros, mis hermanos.